Quentin Tarantino es uno de los directores más grandes de la historia del cine. Sin necesitar tener cientos de películas, ha marcado una época. Con un sello único ha conseguido hacer grandes obras maestras y películas que han dejado una huella muy importante. Hoy vengo a hablaros de mi director favorito y el director que me hizo amar el cine. Hoy toca hablar del genio Don Quentin Tarantino. ¿Preparados? Quentin Tarantino nació el 27 de marzo de 1963 en Tennessee, pero tan solo con 2 añitos se mudó a Los Ángeles. Tarantino desde muy pequeño era un grandísimo aficionado del cine, y es que él ha comentado varias veces que desde ya muy pequeñito vio muchísimas películas. Es verdad que era un mal estudiante, lo que le llevó a dejar el instituto y empezar a trabajar en un videoclub de Manhattan Beach. Allí él era muy feliz y se sentía muy a gusto porque trabajaba en algo que le encantaba, que era el cine. También decidió de primeras apuntarse a tomar clases de interpretación. Él, uno de sus sueños era que quería ser actor. Aprovechando que estaba en el videoclub, también empezó a redactar guiones que de una manera u otra no exactamente los mismos, pero que luego aparecerían cosas en algunas de sus películas. Y es que, como muchos sabréis, una de las virtudes de Quentin Tarantino sobre todo ha sido el tema de los guiones. En todas sus películas nos ha dejado guiones increíbles. Y es que ya en esa época, ya un poquito más mayor, fue el encargado o uno de los encargados y participó en los guiones de Amor a quemarropa en 1987, película que no saldría luego hasta el 93, y también en otra película muy conocida como es Asesinatos Natos. Tras eso, se enteró que en el Sundance Institute, fundado por Robert Redford, había un laboratorio de aprendizaje y experimentación para directores independientes. Y así se pagó esos cursos con sus trabajos, ojo, de acomodador en una sala X y el que ya conocemos su trabajo como en el videoclub. Pero es que, ojo, mientras tanto, mientras estaba haciendo esos cursos, mientras seguía trabajando, él seguía haciendo guiones, le encantaba. Y gracias a dos de esos guiones que pudo vender en 1991, empezó a salir ese proyecto que ya todos conocemos como una de las grandes obras maestras de los 90, como es Reservoir 2. Y es que, ojo, aparte del dinero que sacó, tuvo el apoyo de dos personas muy importantes para que esa película, para que Reservoir Dogs pudiera salir adelante, que fueron Danny DeVito, que fue él ha admitido siempre que fue una de las primeras personas que confiaron en él, y el gran Harvey Keitel, que siempre estaba dispuesto a aparecer en proyectos independientes y que era y había conocido a Quentin Tarantino hace no mucho, y decidió ayudarle apareciendo en su próxima película. Es que Reservoir 2 salió adelante, pero no sé si lo sabéis, pero el presupuesto era mínimo, muy pequeño, llegando al punto de que los actores tenían que llevarse sus propios trajes. Él se encargó de todo, de dirigirla, de escribir el guión, de hacer la banda sonora. E incluso lo vemos que también, como a él le gusta muchas veces en sus películas, de aparecer como actor. Es que, como digo, Quentin Tarantino hizo historia. Con tan solo un presupuesto de 1,2 millones de dólares, recaudó casi 15 millones de dólares. La crítica fue un éxito, a la gente le encantó y Tarantino había hecho uno de los mejores debuts que cualquier director había hecho en la historia. Para mí, el mejor que yo he visto, porque se sacaba una auténtica obra maestra en su primera película y sin apenas experiencia más que haber hecho un par o tres de guiones para ciertas películas y haber aparecido en algún momento, lo que hacía ver el potencial de director que teníamos por delante. Y es que, como os decía, 2 años después la teoría se seguía confirmando y haría su gran obra maestra, Pulp Fiction, una película que no solo es considerada una de las mejores películas de los 90, sino una de las mejores películas de la historia y para mí mi segunda película favorita detrás solo de El silencio de los corderos. Es que Tarantino no paraba de romper todos los esquemas y en tan solo su segunda película ya había dejado fascinado tanto a crítica como al público. Todo el mundo estaba flipando con el director que había en ese momento, que podía convertirse en uno de los mejores directores de la historia del cine. También le valió para entrar por la puerta grande en los Oscars en tan solo su segunda película, teniendo nominación en Mejor Película y Mejor Dirección, entre otras, y ganando su primer Oscar junto con Roger Avary en Mejor Guión Original. Totalmente merecido porque, como os he dicho antes, Tarantino es sin duda uno de los mejores guionistas también de la historia del cine. Pese a eso,
y de forma inentendible no ganó el Oscar a Mejor Película, siendo la mejor película de ese año, aunque sea es verdad que lo ganaría Forrest Gump, que es otra auténtica maravilla de película, pero lo que sí se llevaría, por supuesto, era tanto el cariño, tanto el apoyo, tanto los elogios de la crítica, como sobre todo los elogios de público y taquilla. Y es que con tan solo, porque pese a que Reservoir había sido un completo éxito, no os creáis que su presupuesto de repente le habían dado 30, 40, 50 millones para hacer Pulp Fiction, no. Tuvo un presupuesto un poquito mayor de 8 millones de dólares y recaudó, ojo, oídos vientos, recaudó casi 214 millones de dólares a nivel mundial, rompiendo todas las estadísticas, haciendo historia en tan solo su segunda película. En ese momento tenía apenas 31 años y con 31 años ya había hecho dos de las grandes obras maestras de los 90. Tras eso, en el 95 hizo una película junto con otros compañeros, junto con otros directores llamada Full Rooms, que la dirigió junto con Alison Ander, Alexander Rockwell, Robert Rodríguez, que es uno de sus grandes amigos dentro de la industria, y él mismo. Una película que la verdad, pues al final no estuvo mal, pero hombre, se notaba tampoco que al final cuando hacen la película varios directores, pues algo que no es usual y que es complicado que salga increíble. Muchas ideas, muchas cosas, pero bueno, siguiendo y centrándonos en Don Quentin Tarantino, su tercera película llegaría 2 años después de Four Rooms, en el 1997. Hablo de Jackie Brown, para mí su película más infravalorada. Obviamente, lejos por lo que eran tanto de Reservoir Dogs como de Pulp Fiction, pero Jackie Brown es un auténtico peliculón y una película que merece mucho más reconocimiento. Y ya en el siglo XXI, en el 2003, llegaría otra de sus grandes obras maestras, Kill Bill, de nuevo con la grandísima Uma Thurman en un papel histórico, nos regalaba, en este caso lo dividía en dos partes, pero sobre todo centrándonos primero en esta primera parte, una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Una película en la que veías el estilo Tarantino al más puro estilo, como se diría. Una película impresionante, una cosa que solo podía hacer ese hombre. Su cabeza solo podía diseñar lo que era, de verdad lo digo, una de las películas que yo más he disfrutado en mi vida y que hace poco de verdad la volví a ver y es que es tan buena. Y como digo, la dividía en dos partes porque solo un año después nos llegaría con la parte 2, con el volumen número 2, que es peor que Kill Bill volumen 1, pero seguía siendo una película de un nivel impresionante, de nuevo con una Uma Thurman, y cerrando una historia, aunque muchos yo creo que siempre nos hemos quedado como con esa cosilla de que podría haber habido un Kill Bill parte 3, pero de todos modos cerraba de una manera magnífica, de una manera impresionante, unas películas sinceramente históricas y que volvían a demostrar el pedazo de director que era Quentin Tarantino. Tras eso, en 2007, y es verdad que yo siempre he sido, porque yo con Tarantino como él ha tenido 9 películas, pero es verdad que Death Proof, para muchos, es una película dividida en dos partes, una la hizo él, la otra, como he comentado antes, su gran amigo, uno de sus grandes amigos dentro de la industria, como es Robert Rodríguez, hizo la otra, pero dejaba Death Proof en 2007, una buena película, pero tomados para mí debajo de las que son al final suyas. Entiendo también, pues no solo que obviamente pues no todo puede ser de un nivel sobresaliente, pero también pues al hacerla con otro compañero y de todo, pues eso muchas veces pasa, pero no te dejaría Deep Proof, que aún así es una película que merece bastante la pena y que yo tengo ganas de volver a ver, porque la primera vez que la vi me gustó, pero yo creo que en un segundo revisionado podría ganar muchísimo más. Y bueno, tan solo 2 años después de eso, pues llegaría otra de sus obras maestras, ya incontables las que hemos dicho, que sería Malditos Bastardos, una película que a mí, la primera vez que la vi, fue una experiencia que yo muy pocas veces he tenido, por no decir casi ninguna. Que Tarantino, sobre todo con un Christoph Waltz impresionante, y bueno, y Brad Pitt y un elenco increíble, nos regalaba esta película bélica que volvía a demostrarse cómo se puede hacer una película bélica al más estilo Tarantino. Una de las mejores películas de lo que va de siglo. Y sí, no ha sido fallo mío o me lo he saltado, pero sí, tras haber nombrado todo lo que va de películas, todavía, y ya os hago un pequeño spoiler, Tarantino no había ganado ningún Oscar ni a mejor dirección ni a mejor película, aunque esto sea probablemente una de las cosas más graves de la historia de los Oscars, que Tarantino, tras todo esto, no tuviera ni un solo Oscar. Pero bueno, seguimos y nos centramos, que al final, como siempre digo, lo importante es todo lo que ha dejado, toda la huella que ha dejado dentro del cine y dentro del público, que eso es una cosa inmensa. Como digo,
2012, Django desencadenado, otra de sus, cuando parecía que todo ya ve hacia ahora donde vaya, parece que nos ha regalado su mejor cine, sus grandes obras maestras, pues llegaría Django, que es otra película inmensa, otra película impresionante, con Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, eran los mejores, siempre querían colaborar con él, porque es que sus películas eran puro cine. En esta sí ganaría un Oscar de nuevo, desde Pulp Fiction a mejor guión original de nuevo, porque es que lo de los guiones en las películas de Tarantino era simplemente impresionante y cerraba esta película increíble, otra de sus grandes películas, pero bueno, es que como he dicho, para mí todas sus películas son de un nivel altísimo. Y no solo eso, sino que Django también se convertiría en la película más taquillera de Quentin Tarantino, recaudando casi 450 millones de dólares por los 100 millones que costó. ¿Verdad? Que no es entiendo que lo que os refiráis, de que la que más es, pues al final Pulp Fiction, por lo que costó y luego eso, pero esta fue la que más dinero en sí, como poniéndote en el tope, supongo que me entendéis, ganó. Y bueno, todavía le quedaban por regalarnos grandísimas películas. Y para mí, una de mis películas favoritas de Tarantino, aunque todas me encanta, como he dicho, llegaría en 2015, como es Los Odiosos 8. Y yo siempre he tenido la sensación que es de la película, junto a Jackie Brown, que menos se ha hablado de él, que más ha pasado desapercibida. Llegaría en 2015, siendo para mí, pues si no es la mejor, una de las mejores películas de ese año, y que se le hizo también un vacío brutal y que se habló muy poco de ella, y la verdad es que a mí es una película que me parece una auténtica maravilla de principio a fin. Tras esto, era su octava película, como digo, no cuento Death Proof, la dejo un poco aparte porque la hace con otro director, y él dijo que se retiraría con 10 películas. Ahora llegaríamos a la novena película en 2019. Llevamos, para que os hagáis la idea, más de 5 años sin ver una película de Tarantino, algo que me duele muchísimo. Pero bueno, llegaría su novena película, y no por ello la peor, porque sería otro auténtico película, otra de las mejores películas de los últimos años, como es Érase una vez en Hollywood, con un elenco que incluye a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio, a Margaret Qualley, a Margot Robbie, una auténtica barbaridad, y nos dejaría otra de sus grandes películas y otro de sus grandes toques, como a él siempre le ha gustado, dando hostias a diestro y siniestro, dejando mensajitos, dejando películas muy importantes, y esta era otra de ellas, y fue otra película que, como ya he dicho, se fue completamente de vacío en los Oscars, y que confirmaba lo que he dicho antes, que Tarantino a día de hoy tiene 0 Oscar, tanto a mejor película como a mejor dirección, algo que yo no sé si vosotros entendéis, pero a mí se me hace imposible entender. Como digo, a día de hoy llevamos ya 5 años sin ver una película nueva de Quentin Tarantino, y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas. Como muchos sabréis, su 10ª película está en camino, canceló el proyecto que tenía en sus manos, que iba a protagonizarlo Brad Pitt, y está buscando un nuevo proyecto, lo que me hace indicar que todavía nos quedarán por lo menos 1 o 2 años antes de ver otra película, y a mí eso me deja sensaciones, porque por un lado, necesito ver una película de Quentin Tarantino, pero por otro, cuando llegue esa película ya será la última, salvo que cambie de opinión, que ojalá lo haga, porque estoy seguro que tiene muchísimo cine por dar. Así que hasta aquí un poco la especial, repasando sobre todo su historia al principio, cómo llegó hasta el cine, y luego todas sus películas, todo lo que ha hecho, todo lo que ha generado, pero tanto al público como a la crítica, como a la taquilla. Ha sido un director que no ha tenido ni un solo fracaso en taquilla, que habrá tenido películas que vayan mejor que otras, pero todas han sido prácticamente un éxito, todas casi han triplicado lo que han costado, y algunas, pues ya como Pulp Fiction, lo que he dicho antes, ¿por cuánto? Por 100 veces, bueno, por 100 no, me exagero, pero por 30, por 40 lo que costó. Una cosa que es una auténtica barbaridad, de verdad, de principio a fin, es que Tarantino se ha ganado el corazón de muchos, y es normal porque tiene un cine único, un cine que es que mola tanto, de verdad mola tanto, y a mí ha sido un director que ha marcado muchísimo en mi vida, en lo que yo amo el cine. Sus películas las he visto todas sin excepción, un mínimo, la que menos la habré visto 6 7 veces, y la que más, pues a lo mejor 12 13 14 veces, porque es un director que me encanta, de verdad. Es mi director favorito, y encima ha demostrado que no se necesita hacer cientos de películas, muchas películas, para marcar época o para hacer historia. Con tan solo 9 películas es uno de los mejores directores de la historia del cine, le duela a quien le duela. Y el legado que va a dejar va a ser eterno, siempre trabajando con los mejores, todos han querido trabajar con él, porque es que ver o trabajar en una de sus películas es una experiencia única.
Así que, sin mucho más, de verdad, espero que os haya gustado. Yo quería dedicarle este especial porque se lo había dedicado a otras personas. A él hizo un vídeo al principio ordenando su filmografía, pero no le había hecho un especial hablando de toda su trayectoria porque se lo merece. Es la historia de un genio absoluto que ha sabido marcar, dejar una huella muy importante en la historia del cine. Así que sin mucho más, no me enrollo, de verdad, espero que os haya gustado este vídeo. Es uno de los vídeos más especiales para mí. No olvidéis dar like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y adiós.